bienvenidos al podcast de Meridiano y quedamos en eso. El día de hoy tenemos como invitada a una ex atleta de alto rendimiento. Saya, bienvenida. Muchas gracias. La verdad estoy bastante emocionada, intrigada también porque es un espacio deportivo que antes no he tenido la oportunidad como de experimentar, o conocer un poquito de varias historias que he tenido a través del deporte, pero muy contenta de estar aquí hoy. Claro, no, mil gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, para empezar, ¿qué significa el deporte para usted? Bueno, el deporte a lo largo de mi vida ha sido todo un tema porque por dicha he tenido muchos años de trayectoria dentro de él. Mi primer deporte y el deporte más importante, el que me impulsó a muchas cosas, fue el atletismo. Yo estuve en atletismo por 5 años y bueno, estoy practicándolo. Hacía carreras, hacía diferentes distancias, hasta que llegó un día que se me incrustó la idea de que quería hacer una maratón. Entonces busqué un entrenador cerquita de la zona donde yo vivo y me contacté con él y él tenía un equipo de triatlón y él me estaba preparando justamente para correr una maratón. Me recuerdo que yo me empecé a involucrar con las personas de triatlón, que ahí fue justamente donde yo siento que mi vida dio un giro de 180 grados en el deporte. Topo con este equipo y me empiezo a dar cuenta de que logro darle un significado diferente no solo a uno, sino a tres deportes. Ya practicar tres deportes no solamente infieren en una habilidad física, sino hay una habilidad mental que usted tiene que desarrollar, que usted tiene que llevar a su cuerpo a rendir en tres diferentes disciplinas. Y cada disciplina pues tiene lo suyo. Entonces, al menos para mí el deporte es una habilidad mental que usted puede ir desarrollando a través del tiempo. Excelente. Bueno, eso que mencionaba, ¿verdad? Que son tres disciplinas, pero son tres mentalidades diferentes. ¿Cómo fue esa fusión, verdad? ¿Cómo fue el proceso para unir todo eso? El proceso para unir todo eso llevó como a darme cuenta de que como mujer, nosotras las mujeres que practicamos deporte, lo podemos decir, tenemos como diferentes tiempos, porque nosotros contamos con un contexto hormonal que a veces, ¿verdad? Previsiblemente es un tema interesante. Y para mí, por ejemplo, a nivel de atletismo, era como entretener mi mente mientras yo solamente veía o para el suelo o la siguiente distancia que tenía que alcanzar. Entonces es no aburrirme en medio de un sobreesfuerzo. En la natación, para mí, la habilidad mental que tuve que desarrollar es aprender a vivir con la gotita de agua en el lente, con el agua en los oídos, porque por más técnico y habilidoso que uno sea a nivel de natación, siempre se tiene que sobrellevar, y el sabor a sangre que se tiene aún en natación, en la garganta, porque son distancias y son entrenamientos muy pesados. Y con el ciclismo, que es mi deporte favorito y lastimosamente es uno de los que ya no practico por una contraindicación que ya les voy a contar, el ciclismo para mí era la libertad de experimentar un deporte donde yo podía conocer y conocerme hasta los latidos más fuertes, hasta los más pequeñitos en diferentes distancias. Entonces cada uno me llevó a darme cuenta que yo tenía una versión mientras lo practicaba. Yo practiqué, como les dije, triatlón por 3 años. Me recuerdo que el año número 3 de practicarlo, clasifiqué para Juegos Nacionales, estaba muy contenta y empecé con entrenamientos más fuertes. Recuerdo un fondo que hice en la provincia de Heredia y justamente en ese fondo, un fondo es cuando usted supera los 100 kilómetros en bicicleta. Ese día hice un fondo de 130 kilómetros una mañana y tuve un accidente. Choqué contra un muro por darle espacio a otro ciclista y fue todo un tema. Entonces, bueno, el impacto físico que yo tuve fue bastante influyente en la hora de caminar porque me quebré la cadera, me quebré la cabeza y el cuello femoral. Eso quiere decir que mi pierna quedó partida en dos a nivel interno y fue muy difícil, o sea, fue un estado de vulnerabilidad bastante fuerte. Me recuerdo que justamente ya después cuando visitamos al ortopedista, las palabras del ortopedista para mí y para mis papás en ese momento fue, ella se puede necrosar hasta dormir. O sea, es decir, la pierna la podía perder en cualquier momento. Para mí que me dijeran eso con 20 años, era, o sea, yo me rehusaba, o sea, yo no podía creer porque yo nunca me había quebrado, nunca había estado en un hospital y nunca me habían operado. Entonces, en un momento recibí tres noticias de que tenía que vivir todo eso de un momento a otro. A mí me operan un 19 de febrero del 2020. Nunca se me olvida que en ese momento yo no podía creer que eso me estuviera pasando porque pasé de tener toda la habilidad corporal, toda la capacidad mental que el mismo cuerpo me había llevado a desarrollar, a estar ahora internada y tenían que hacerme la opción, ¿verdad?, de operarme para ver si mi cuerpo aceptaba el titanio, porque era mucho, es mucho titanio lo que tengo ahorita, para volver a caminar. Entonces fue un replanteamiento, todo pasó muy rápido. No recuerdo un momento en el que no haya puesto en duda muchas cosas. Yo en ese momento puse en duda todo, pero sí tenía más ganas que miedo. En todo momento es algo que yo me he repetido a nivel deportivo y creo que eso es algo muy rico cuando uno está convencido de una disciplina. Me operan, estuve en cama de paliativos por 6 meses sin poder moverme, lo que podía era estar nada más sentada.
sea, si yo estaba sentada o acostada, eran las mejores posturas que tenía. Fueron 6 meses de ver a todos mis compañeros ir a competir, de ver la gente con la que yo me relacionaba, que todo mi contexto social se reducía a personas que practicaban deporte. Ya no por formar parte de eso, no poder moverme. Continué estudiando, mi carrera actual es psicología, en ese momento continué estudiando, intenté seguir mi vida lo más normal posible. Me recuerdo que habían días de cansancio por estar tanto tiempo sentada, sufrí de manera conjunta una parálisis intestinal, que también fue una contraindicación médica que jamás me imaginé. Imagínate de estar 100%, a veces hasta hacer 3 sesiones diarias, a estar acostada en un momento a otro, totalmente acostada, internada, el intestino se paraliza. Ahí entra también una parte muy importante porque mi carrera yo en ese momento la pasé por mi cuenta, porque me di cuenta que la habilidad mental era una cuestión de desarrollo diario y en ese caso fue mensual, porque los días para mí eran como invertidos. En la noche yo pasaba despierta y en el día dormía por el dolor, porque el frío le genera a uno mucho dolor, entonces uno lo que quiere es como eh, dormir como en el día que hay más calorcito, que duele menos, y en la noche era cuando era más productiva. Me recuerdo que en ese momento yo me replanteaba muchas veces dónde estaba entonces mi fuerza mental ahora que no podía practicar deporte, y era pensar, me voy a volver a poder subir en la bici, voy a volver a caminar bien, no voy a quedar frente, voy a poder volver a subir grados, bajar grados. Bueno, era volver a intentar creer que podía ser vida normal sin perder la fe de que podía seguir siendo funcional. Bueno, pasan los 6 meses, recibo ya la noticia del ortopedista que puedo volver a aprender a caminar, porque puedo volver a aprender a caminar. La pierna estaba totalmente atrofiada, pero estamos hablando que pasé de tener un músculo, un cuádriceps y una pierna en general muy desarrollada por la cantidad de disciplinas que practicaba, a una pierna, como decimos nosotros, atrofiada y se quita completamente. En ese momento ya entonces empieza un proceso de rehabilitación con fisioterapia que la tuve desde el día uno, rehabilitación en piscina, tuve de nuevo contacto con la natación, que la natación para mí hasta la fecha sigue siendo el deporte que me salvó, no solamente la salud física, sino la salud mental también. Y empiezo con andadera, caminar, luego de la andadera ya paso a lo que es un bastoncito, luego muletas, y ahí me fui poco a poco soltando y ya luego logré recuperar. Para mí el deporte entonces, hasta la fecha, sigue siendo una forma en la que yo pude como salir adelante y rescatar una cantidad interminable e incontable de habilidades mentales que tiene uno que desarrollar por medio de. Uno cree que no es capaz de pasar por algo así o de superar algo así hasta que lo pasa, porque yo la verdad me creía exenta de todo eso. En algún momento dije, no creo que me llegue a pasar, o sea, me había caído de la bici innumerables veces, había tenido como chascos en atletismo, pero nunca me había pasado nada tan grave. Uno cree que no va a ser lo suficientemente grave como para llegar a pensar, voy a perder mi pierna y no voy a volver ni a caminar. O sea, de hacer todo a nada. Por dicha no fue el caso, o sea, por dicha no fue el caso y ahí es donde yo veo la realidad de los médicos en muchos casos y también la intención que yo tenía de sanar. O sea, era la intención, eso fue algo que me llevó a mí voluntariamente a moverme del lugar. Yo sí creo que cuando uno se cuestiona las cosas, se mueve del lugar y cuando usted se mueve del lugar, usted crece. Esa es como una teoría que yo he armado a través de mi proceso de rehabilitación en mi vida y creo que yo me cuestioné muchas veces por qué y cómo iba a hacer y desde ahí me empecé a mover del lugar, eventualmente a buscar cómo, qué deportes podía practicar, cómo los podía hacer, a interactuar con mi cuerpo y respetarlo, porque yo creo que cuando uno practica deportes de alto rendimiento, uno los respeta, pero uno les exige la milla extra porque usted está mentalizado como atleta a dar su milla extra. Entonces, desde ahí también a respetar el cuerpo, a darme cuenta que si me dolía tenía que parar, que antes a mí me dolía y para mí el dolor era parte del día a día. Y el umbral de dolor, que categóricamente, de hecho, yo llegué a experimentar, y los médicos me dijeron, o sea, no entendemos cómo vos con la edad que tenés y la cantidad de calcio que tenés naturalmente y la cantidad de todo, y el dolor que estás pasando, me decís que tenés un 7 de dolor. Yo no sentía que era un 10. Para mí un 10 fue cuando volví a caminar, porque me dolía muchísimo, porque estaba estrenando una estructura de titanio y volver a generar movilidad, eso sí dolió. Pero cuando estuve quebrada no me dolió como tantísimo y ahí me di cuenta que la experiencia deportiva me había hecho muy hábil a nivel de umbral de dolor, porque cuando usted practica una disciplina deportiva, usted no sabe cómo, pero los que van a escuchar esto van a entender que uno disfruta de ese dolor. Es como un dolor categóricamente rico, o sea, no es como tan displacentero, es placentero. Entonces, recuerdo que ya luego cuando me recupero, el día 365 exacto, me subí a la bicicleta, me fui a dar una vuelta en bici, subí el cerro de San Pedro después de la Abuela, o sea, hice un ascenso acumulado bastante bonito. Y me recuerdo que ese día me di cuenta
que mi pierna estaba bien. No solamente por una especificación médica, yo lo experimenté. Ahí escuché mi cuerpo de nuevo, anduve en bici un tiempito más, pero empecé a experimentar dolores lumbares muy fuertes y el día de mañana me gustaría poder disfrutar de una vida saludable, incluso si quisiera en algún momento llegar a disfrutar de una maternidad sana también, pues es parte de tener el cuidado, ¿verdad? Corporal. Pero nunca lo voy a olvidar, como la experiencia deportiva, al menos para mí, después, antes y después de esa fractura, ha tenido como una resignificación. Pues, pucha, qué montón, que creo que hay mucha tela que cortar por ahí, ¿verdad? Y qué bueno es el tema de la mentalidad del positivismo, porque, bueno, por ahí se dice, ¿verdad? Que uno llama las cosas y que con el pensamiento también se cura el cuerpo. Ahora, cuando a usted le dicen la noticia, ¿cómo lo recibe usted, digamos, en el momento del accidente, que tiene que operarle y demás y que no va a poder seguir practicando deporte? ¿Qué es lo primero que le pasa por la mente y cómo hace para afrontar como esa dificultad en ese momento? Sí, bueno, me recuerdo perfectamente que estábamos en Clínica de Luz, estaba yo sentada en una silla de ruedas, porque obviamente, o sea, mi cuerpo no toleraba, o sea, yo no podía poner el pie en el suelo, o sea, yo no toleraba el contacto del peso de mi cuerpo, que en ese momento estaba pesando 48 kilos, o sea, era demasiado delgadita, pero era así, tenía el peso ideal para competir, era súper delgada, y me recuerdo que ni eso, o sea, mi cuerpo no, del poder correr kilómetros, andar kilómetros, nadar kilómetros, a no poder ni siquiera apoyar mi cuerpo, o sea, mi pierna derecha fue una campeona porque era la que me ayudaba a jalar la izquierda, pero ya no podía, o sea, ya la derecha y yo ya sabíamos que la izquierda estaba muy mal. Me recuerdo estar en la clínica de luz sentada en medio de las dos sillas que tienen para los pacientes y tener al doctor frente a nosotros y tener la placa mía reflejada en una pizarra de luz y que él les dijo, o sea, si ella fuera mi hija, la opero hoy mismo o mañana, porque ella dormida se puede necrosar. Cuando yo escucho esta palabra, de hecho es muy interesante, mi película favorita se llama 100 metros, es sobre un hombre que padece de artritis y él hace un maratón, él hace un 73 con todas las contraindicaciones médicas, él era para que perdiera casi que todas sus habilidades psicocognitivas, ¿verdad? Y me recuerdo que yo siempre decía que carga es mi inspiración, algún día voy a llegar a tener un 73, y él era una persona que tenía todo a nivel negativo, a nivel de salud, en contra de él. Y yo me recuerdo que cuando ese día me dijeron eso, yo recordé la película de 100 metros, o sea, fue una cuestión de un flashback, o sea, fue un recordar la primera vez que la vi sentada en mi cama y yo dije, me van a poner una prótesis. O sea, si yo me necroso, me tienen que cortar la pierna, me tienen que poner una prótesis. O sea, en ese momento yo pensé prótesis. O sea, para mí, necrosis era como que me iba a pasar. Ujú. Por la exigencia y la inmediatez que el médico indica que hay que tener, entonces yo me asusto. O sea, sentí un susto y lo primero que me imaginé fue teniendo una pierna de metal. Y yo adoraba mis piernas, las adoro, ahora es el doble, digamos, pero en ese momento yo las amaba porque yo decía, qué carga. Yo nunca me imaginé llegar a este nivel físico o a este nivel competitivo gracias a las piernas, porque las piernas son un comando enorme, son increíbles. O sea, cualquier persona que haya tenido alguna deficiencia en alguna de sus piernas y hoy por hoy vive con una prótesis o con lo que sea, saben perfectamente lo que se siente porque tuve luego la dicha y la bendición que en medio de ese proceso conocí mucha gente que había perdido un brazo o una mano o una pierna, o había perdido diferentes extremidades que, bueno, vuelven todo un acto crítico, ¿verdad? Y ahí fue cuando me recuerdo que en ese tiempo estaba muy training el tema de body acceptance. Y yo dije, no, el body acceptance para mí ahora no es aceptar si subí de peso o no, si tengo acné o no, si tengo un físico extravagante o no, no. Para mí el body acceptance realmente es cuando tenés una deficiencia física y aceptás que ya no tenés una articulación o tenés una contraindicación médica que realmente te limitó a seguir siendo parte, digamos, de tu cuerpo cualquier parte. Entonces, para mí eso fue una resignificación totalmente diferente. Pasé de estar obsesionada con un peso para poder competir, ser lo suficientemente liviana para competir, a ahora pesar 10 kilos más. O sea, ahora peso como 56 kilos, 58 por ahí ando, y yo me sigo sintiendo cómoda. Pero para mí, este peso era imperdonable en aquel momento, digamos. Pero sigo siendo una persona que practica deporte hasta la fecha. La natación, como le dije anteriormente, sigue siendo mi deporte principal. Fue el que me ayudó a volver a caminar y a recuperar mi masa corporal. Y sigo practicando en un centro de acondicionamiento físico deporte diario. Entonces ahí hago trabajos específicos para seguirme manteniendo. Mi cuerpo ha tomado una forma completamente diferente. Yo ahora veo mi cuerpo muy saludable, me gusta mucho lo que veo, como me siento y como soy físicamente, y lo disfruto a través del deporte. Es decir, yo disfruto de mi cuerpo a través del deporte. Yo antes
Disfrutaba el deporte a través de mi cuerpo de una forma diferente. Ahora yo disfruto mi cuerpo a través del deporte. Es como una exigencia distinta. Creo que es un moverse de lugar, como les mencionaba antes, cuando uno se cuestiona las cosas. Y desde ahí uno se va dando cuenta que es el impacto que yo puedo generar en mi cuerpo de una manera positiva. Entonces, mi primera impresión con la noticia fue, no puede ser, y me recuerdo del actor de 100 metros, y me imaginé lo peor, y como le digo, después de este impacto, de esta impresión auditiva, es una impresión auditiva, cuando un médico te dice eso, el desarrollo corporal que he ido teniendo a través del tiempo y la aceptación ha sido otro nivel. O sea, no tiene un nombre, una comparación. Yo creo que uno puede contar la historia y la gente puede identificarse, empatizar, pero estar ahí desde ese lugar le genera a uno mayor comprendimiento y creo que es como una forma de enriquecer de algún modo, como porque el deporte es importante para mí o como el deporte me salvó. Qué excelente. Ahora, ¿cómo fue el proceso psicológico, digamos, tal cual, para poder llevar esa mentalidad a ahora acepto mi cuerpo, pero de una manera diferente, ¿verdad? Me recuerdo que, bueno, yo toda una vida he tenido atención psicológica y como le digo, mi carrera era psicología, entonces siempre tenía desde los 8 años claro que mi vocación era la psicología, siempre lo tuve claro. Cuando yo ya salgo del colegio, mis papás me preguntaron, ¿psicología? Y yo, psicología. Me recuerdo que, bueno, en ese momento yo estaba cursando la carrera y me recuerdo también que llegué a mi terapia psicológica y cuando entro, bueno, me llevan en la silla de ruedas, mi psicóloga me dijo, sabes que me recuerdo perfectamente que ella se quedó viendo mi placa, que es bastante el titanio que tengo interno, y ella se quedó viendo mi placa y me dijo, ¿ya usted aceptó que usted tiene eso ahí dentro? Y hubo un silencio absoluto y yo dije, no, o sea, yo no estoy consciente de todo lo que tengo ahí y todavía estamos en una secuencia de pruebas esperando que mi cuerpo aceptara el titanio, ¿no? Porque hay que tener, porque ahí justamente donde me ingresan la platina y los tornillos y demás, tocaron vasitos capilares importantes que de hecho si nosotros sufrimos un balazo justamente en esa área y demás, bueno, por ahí pasa la vena aorta, número uno, y número dos, ahí pasan venas muy comprometedoras que si nos, como le digo, la que ahí recibimos un impacto, podemos quedar inválidos. No nos morimos con suerte, con la peor de la suerte, fallecemos en uno de sus impactos, o con cualquier golpe, con cualquier accidente, con cualquier, esa área es súper comprometedora. Entonces, me recuerdo que yo estaba todavía en proceso de prueba para ver cómo reaccionaba mi pierna a nivel circulatorio. Y la pierna se me ponía todos los colores, pero gracias a Dios nunca negra. Se me puso morada, muy roja, había de todo, pero gracias a Dios me lo terminó aceptando. Entonces, la habilidad psicológica la fui desarrollando el día que mi psicólogo me pregunta si yo estoy consciente de que eso está ahí y yo empiezo a darme cuenta de que yo voy a vivir el resto de mi vida con eso ahí y que eso me genera dolores absurdos. Cuando hay luna, yo creía que eso era como un mito, ¿verdad? De viejitos, viejitos mi abuelo, y no, es real. El proceso de menstruación mensual es todo un tema muy doloroso. El hecho de el día de mañana, si quiero tener un parto, va a ser todo un tema también. Entonces es como que ya yo tengo que aceptar que yo no puedo realizar como tanta vida normal como muchas personas de mi edad, o incluso mayores o como sea. De, por ejemplo, esquiar era uno de mis sueños. Estuve viviendo en Estados Unidos hace un tiempo y yo deseaba ir a esquiar, no puedo recibir ni impacto, ni un centonazo, como llamamos nosotros, ni un golpe en el área, porque ya me lo dijeron, o sea, ahí no podemos volver a operar. Si usted se golpea, pierde la pierna. O sea, ya no es una opción, es que ya podría pasar, o sea, es casi como legítimo. Entonces, patinar no puedo, esquiar no puedo. Subir gradas para mí es un tema porque yo no las, o sea, para subir tengo que subir con una pierna, para bajar es con otra. He hecho el intento de volver a correr, pero yo sé que yo hoy corro, hace poco hice como 5K en 42 minutos, que en aquel tiempo en mi vida, para mí un 5K en 42 minutos era un tiempo fatal, terrible, casi que en 42, 45, 50 podía ser unos 10 suavecitos, pero en ese momento jamás. Y para mí ahora correr 5K es un éxito, digamos. Pero sé que yo voy y los corro y paso con dolor unos 12 días mínimo. Entonces también son cosas que yo a veces analizo y yo digo, ¿qué negocio con mi cuerpo ahorita? O sea, tengo muchas ganas de volver a correr, tengo muchas ganas de recibir sol y pegarme aquella sudada, pero ¿qué negocio? O sea, ¿qué me sale más barato a nivel emocional? ¿Tolerar la inflamación y el dolor que me da después? O nada más entonces ir a matar mi adrenalina y mis ganas en otro tipo de deporte. Y por eso, como le digo, para mí la natación hoy por hoy sigue siendo el deporte que me salvó la vida en el sentido que me volvió el alma al cuerpo porque yo no me imagino ya un día sin practicar deporte. Porque en mi vida no hay un día sin practicar deporte. Si tengo que levantarme 5 y 30 de la mañana a practicar deporte, yo lo voy a hacer. Pero siempre en mi día hay 60 minutos para mí y en mi deporte. Siempre, siempre. Entonces, psicológicamente fue
la aceptación. El primer paso siempre en cualquiera de los casos es la aceptación. Ahí entraba la aceptación tal cual era aceptar que eso ya vivía en mí, estaba conmigo, y después de ahí ya irme dando cuenta de que el cuerpo había reaccionado de una forma muy buena y que había tenido mucha suerte, porque no todos tenemos la misma suerte. Ahí rompe mucho el tema de la edad, ¿verdad? Es un tema que entre más jóvenes, más beneficioso es cualquier tipo de procedimiento médico, pero el tema de darme cuenta de que recuperé por completo la habilidad de poder caminar sin ningún tipo de pérdida, digamos, prudencial en cuanto al tamaño de la pierna y del hueso, fue mágico. O sea, eso fue como si Dios hubiera hecho por mí a nivel físico o sea, una posibilidad de seguir siendo completamente normal, aunque tenga esta contraindicación. Ok, Daya, de acuerdo a su perspectiva, ¿podría compartir algunos consejos o consejo, verdad, a las personas que por algún tipo de contraindicación dejaron el deporte de lado o a alguna persona que tal vez no haya practicado deporte y como que está a medias, como que quiere retomarlo y esté como con esa actitud por ahí? Sí, bueno, a mí me parece que el deporte es un antidepresivo natural. Aquí lo quiero empezar como nombrando. ¿Por qué un antidepresivo natural? Nosotros a nivel químico cerebral tenemos un montón de hormonas que casi que una va agarradita de la mano de la otra y una depende de la otra. Hay muchas personas que han sufrido pues a nivel o sea, a nivel cerebral desde su química algunos desfases con el tiempo o por diferentes desarrollos físicos tal vez no tan, son más contraproducentes y hay mucha gente que tiende a medicarse. Tanto porque se ha evaluado por un psicólogo y lo evalúa un psiquiatra y deba de tomar un tratamiento psiquiátrico, no estoy satanizando ni estoy diciendo que esto no está bien. Pero yo creo que la primera opción, desde mi perspectiva, y lo he visto reflejado en muchísimas personas, el deporte es un antidepresivo natural porque es un antidepresivo natural. El deporte no solo nos exige a nosotros físicamente una producción de fuerza, sino cerebralmente producimos una habilidad mental que se desarrolla de manera deliciosa. ¿Por qué se desarrolla? Porque es darnos cuenta de que nosotros podemos alcanzar un poco más y la voluntad es un ingrediente para mí primordial en todos los procesos psicológicos. Si vos vas a un psicólogo y vas a terapia y vas directamente a tratar un tema en específico, esta persona te va a dar herramientas. Pero sin voluntad, muy probablemente ese proceso no vaya a ser exitoso. Entonces, el desarrollo deportivo nos regala a nosotros un proceso voluntario que yo no puedo explicar a qué índole se puede llegar a desarrollar exponencial. Y eso lo podemos ver en muchas personas que han tenido realmente éxito a nivel deportivo y han logrado hacer muchísimas cosas, donde el efecto voluntad los hace levantarse a las 4 de la mañana, ir a hacer un entrenamiento súper fuerte y luego ir a laborar y luego hacer una vida completamente normal. Y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no se cansan? Claro que se cansan, pero hay un factor voluntario que les hace moverse del lugar completamente. Entonces, para mí, la voluntad psicológica se desarrolla a través de un proceso físico que también vos entrenas. Un hábito se convierte en hábito luego de haberlo practicado por 30 días. Los primeros 15 días son un ajuste creativo que el cerebro va haciendo y ya luego los siguientes 15 días ya se convierte en un hábito. Este hábito por sí solo se convierte en un estilo de vida y este estilo de vida ya sale natural. Vos y yo sabemos que cuando nos levantamos vamos directo al baño y tenemos una secuencia para desayunar y tenemos una forma donde la media tenemos un estilo de vida parecido. ¿Por qué? Porque ya tenemos un hábito y este hábito lo hacemos de manera natural, es más, ni siquiera lo imaginamos ni lo planeamos, solamente lo hacemos. Desde ahí el deporte llega a ser algo tan parecido como un estilo de vida. Un estilo de vida saludable físico y un estilo de vida saludable mental. Y un estilo de vida saludable mental nos lleva a nosotros a proyectar un estilo de vida físico también muy saludable. Van de la mano. No podemos creer, muchas veces he escuchado a personas nombrarme, decirme, es que yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, sufro de diferentes trastornos psicológicos que evidentemente no me dejan hacer vida normal, paso la mayoría de mi tiempo mal o triste, y hablan de las emociones como si las emociones fueran algo que está fuera de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando estamos en una sola, nosotros somos seres biopsicosociales espirituales, nosotros somos un todo. Mis emociones no son una cosa aparte de mi cuerpo. Hay un desfase químico, hay un desfase físico que está también produciendo elementos negativos que no me están dejando a mí funcionar cerebralmente normal o con un bienestar sólido. Entonces, la práctica de deporte para mí a nivel de consejo para quienes no lo hacen es háganlo. O sea, intenten, traten, agoten todas las opciones. No me gusta correr, ok, vaya a trate de nadar. No me gusta nadar, vaya al gimnasio. Es que no me gusta el gimnasio. Hay un montón de disciplinas deportivas. Me gusta jugar fútbol, me gusta patinar, me gusta el atletismo, me gusta el pádel. Ahora hay un montón de opciones para practicar deporte. Es decir, agote todas las opciones. No todos vamos a tener la habilidad desde el día uno practicando una disciplina, pero el hacerlo, la voluntad
y las ganas de querer intencionalmente aprender, a usted lo van a hacer llevar a otro lugar. Entonces, mi consejo siempre es, agoten las opciones, pero siempre intenten y siempre pidan ayuda y busquen ayuda. Hay muchísimos profesionales en la salud deportiva que les pueden ayudar. Hay muchísimas personas también a nivel de salud mental que les pueden colaborar hasta de forma gratuita. Hay muchos sitios y muchos centros donde pueden pedir ayuda, pero siempre es queriendo voluntariamente acceder a esta información por un bienestar personal. Entonces yo creo que la persona cuando adquiere el hábito de previsiblemente practicar en un orden lo que es el acondicionamiento físico con el acondicionamiento mental, está justamente casi que en la mesa de poder ser una persona que se pueda decir ha mejorado su versión. Entonces yo creo que todos queremos estar bien. Yo no he conocido una persona que le guste estar mal y el deporte es la puerta para llegar a ese lugar donde podemos estar muchísimo mejor de lo que a veces creemos, porque no es una ayuda solo física, sino también mental. Sí, que ambos van de la mano, ¿verdad? No solo es como algo físico, sino también emocional y o mental, ¿verdad? Si van de la mano, o sea, no se pueden disasociar. Y sí es demasiado certero también rescatar que las edades no son necesariamente un impedimento. Por ejemplo, yo practico otra disciplina que se llama barré, que el barré son pilar, algunas técnicas de ballet y también algunas técnicas de yoga. Se hace una sola disciplina que se practica. Una de mis amigas me imparte y para mí eso fue, bueno, es lo que me ayudó también muchísimo. Y ahí veo yo, señora, de 74 80 años practicando deporte conmigo y muchachas de tal vez menor edad mía, no sé, de 16, 15, 14 años y también de mi edad, que estamos en los 20. Es una disciplina de cero impacto que se adapta a cualquier edad. Entonces, cuando yo las veo y las veo tan hábiles, o sea, con una voluntad tan gordita, levantando pesas, haciendo en su mat posturas, donde su cuerpo se lo está agradeciendo, es donde yo digo, este es el acto voluntario, que una persona promedio, que no quiera moverse del lugar, solamente se ilusiona con el, ay, ¿qué pasaría si yo intentaría? ¿Qué pasaría si yo haría? Si ven este tipo de ejemplos, se darían cuenta que solo hay que hacerlo ya. Y para mí creo que estamos en una sociedad ahorita que está empezando a adentrarse un poquito más en seriedad con el tema de aceptar que no importa el contexto físico, ni su desarrollo físico, ni su apariencia física, con solamente el hecho de que usted lo quiere intentar para llevarse a otro lugar y mejorar, ya yo creo que por eso luego se aplaude. Entonces, no hay que pensarlo mucho, yo creo que hay que hacerlo. A veces el autosabotaje es el peor enemigo de mucha gente y eso es algo bastante común también. Y a nivel deportivo yo creo que no es una buena combinación. Entonces, mi consejo siempre es agoten opciones, traten de hacerlo y que lo hagan. Ojalá tengan mucha voluntad para alcanzar. Perfecto, vaya, muchísimas gracias por todas estas gotitas de sabiduría, ¿verdad? Me llevo muchas palabras, sé que la gente también se va a llevar muchas palabras y vamos a tener que ver este episodio muchas veces. Y no, muchísimas gracias por haber venido. Para mí es un gusto y un placer, y el placer subyace muchas veces de sentirse uno cómodo hablando de un tema. Y para mí el deporte siempre va a ser un tema que me va a reflejar no solo una característica personal, que es la habilidad mental que he ido desarrollando, sino también se asocia con el día a día de muchas personas. Entonces es un tema que a veces los recordatorios son muy importantes porque nos hacen como tener más claro como en qué línea nos estamos dirigiendo. Entonces, para mí es un placer y espero que hayan disfrutado de este episodio y que lo sigan viendo. Así que súper invitados a los siguientes.